Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Muy buenas noches. Estamos en el tercer episodio de la tercera temporada de Pulsión de Radio. Mi nombre es Gabriel Pulice y estoy aquí junto a Diego Yaiche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel. Un programa con un formato distinto hoy, ¿no? Sí, hoy venimos teniendo formatos aleatorios, ¿no? Pero, hoy en realidad un programa para escucharlo de principio a fin, porque vamos a tener ahora enseguidita nomás, después de la tanda musical, a Rubén Goldberg, de Rubén Libros, de Córdoba, en una nueva temporada de Rubén en el Rincón de los Libros. Vamos a tener la participación de Diego Stulbark, que, anticipando lo que va a ser el próximo viernes, la rememoración del 24 de marzo. El Día de la Memoria, ¿no? El Día de la Memoria. Y, vamos a tener también como entrevista central invertida, porque, están viniendo Raúl Vidal, el invitado de hoy, y Elga Fernández. Que nos va a acompañar Elga Fernández hoy en un rol de entrevistadora. Sí, y se está sumando al equipo también, ¿no? Pero no, ahora ya cuando venga vamos a hacer la presentación formal. Y bien, y mientras tanto nos vamos preparando para la sala de cine que se viene. Lo vamos a ir recordando todos los programas antes del 7 de abril, porque, como hemos dicho, la sala de cine pasa a ser una sala de cine en la que se puede hablar, y con la conducción de Hugo Boskin vamos a ver qué es lo que podemos decir sobre dos peliculones, una película de culto como es La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, y la otra, El Ángel de la Muerte, dirigida por Luis Ortega. Y la idea es ver de qué manera ponemos en conversación a uno que es un personaje, Alexander de la Naranja Mecánica, y otro que no sé cómo llamarlo. Bien, ¿le parece? Vamos a escuchar un tema musical. Gentileza. ¿Te conoce a la Princessois? Te conozco. Bueno, Gentileza de la Princessois. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Corcho? Bienvenido a la tercera temporada. Estamos en la tercera y acá estamos en 30 y pico de grados. Y sin agua, ¿no? En la Mediterránea, ¿no? No es el tema del agua, no, los diques están más o menos comportándose, o sea, los sectores de la sequía están por otro lado, pero los diques, que era la gran preocupación, sorpresivamente se están llenando de a poquito, de a poco. Eso es un alivio. Bueno, sí, es un alivio. ¿Y qué nos traes, Corcho, en esta noche tan calurosa? Pero
Pero mira, desde que hablamos por los primeros días de esta semana, a ver qué pensábamos, qué hablábamos, he ido cambiando de tema, te digo, creo que el calor o no sé qué me ha ido llevando a ir modificando todo lo que tenía pensado. Y la realidad por ahí me impone otras cosas, ¿viste? Otras situaciones. Ajá. Que son parte más, te diría, entre la crónica de un librero que de los libros que tiene un librero. ¿No? Bien. Te digo, ¿no? Uh-huh. Te cuento que esta noche una amiga que se llama Cecilia Desfagó, que es una especialista en lingüística y en gramática, presentó un libro que se llama Del conocimiento gramatical a una gramática pedagógica. Ajá. Que es un libro más que interesante, te diría, que espero que pueda estar en Buenos Aires para que ustedes lo puedan leer. ¿Quién lo editó? Lo editaron en la Universidad Nacional de Villa María. Ajá. O sea, es una edición cordobesa. Es cordobesa, sí, así los lineamientos de la perspectiva de Chomsky, ¿no? Por ahí va los tantos de este libro, ¿no? Uh-huh. Pero es muy profundo el libro y muy interesante, sobre todo las gramáticas. Pero en el momento que estaba la presentación de este libro, que fue en la ciudad universitaria, al lado, calle de por medio, yo estaba ahí, comenzaba el Festival del Choripán en Córdoba. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén. Hola. Entonces yo escuchaba la disertación sobre la gramática y escuchaba el otro lenguaje que hay en Córdoba sobre el Festival del Choripán. Yo digo, ¿cómo aunar estas dos realidades? Bueno, la gramática del choripán, podemos pensar. Sí, la gramática, y que hay una gramática del choripán. Quedó para otro momento yo juntarme con Cecilia para que me explique si hay una gramática del choripán también, que la debe haber seguramente. Y todo esto se me hizo un combo. Ajá. Mientras volvía de la presentación del libro y mientras el Parque Sarmiento, donde se hace este encuentro, que es increíble la gente que lleva, increíble. Pensaba, digo, bueno, y el protagonismo es el libro, pero toda esa gente que está con el choripán no está con un libro en la mano, está con otra cosa en la mano. Ajá. ¿Y nos puedes contar, acá desde Buenos Aires no conocemos mucho la tradición de esa fiesta del choripán? ¿Cómo es? Hace un par de años que se está haciendo en un lugar muy amplio, muy grande, donde cada vez hay más kioscos. No quiero decir la palabra en inglés porque no sé cómo se llama, esa que venden, que ponen como una especie de carromato, ¿viste? Que se vende de todo. Sí, bueno, sí. Y hay una palabra norteamericana, inglesa, mejor dicho, no sé si norteamericana. Sí, pero bueno, fast food, no sé qué será, no me quiero confundir, ¿viste? Un carrito pero está lleno de... Un track food. Ahí está. Exactamente, ahí eso es. Y está lleno de eso, y cada uno tiene una característica, porque ya llegamos hasta choripán vegano. Bien. Y entonces cada uno hay una especialidad, hay choripán gourmet, y la gente va, y tiene que hacer cola, y está la cerveza artesanal, que empezó a las 6 de la tarde, termina a las 1 de la mañana, y mañana continúa de nuevo. Ajá. Y hay multitudes. Es un fenómeno popular que es digno de analizar también, ¿no? Digno de analizar, y aparte acompañado con música de cuarteto, como corresponde. Vas a tener que poner humoristas cordobeses. Sí. Vas a tener que poner algún carrito de libros, Rubén. No creo que me dejen. Podría intentarlo el año que viene. ¿Están haciendo, discúlpame, Rubén, ¿están haciendo alguna encuesta para las PASO entre los choripaneros? Ay, me sorprendes con eso. No creo que esté en el espíritu de la gente eso hoy. No creo. Me imagino que es el otro el espíritu que rinda ahí, me parece. Y con este calor ni te cuento. Y confesa, Rubén, ¿te diste una vuelta después de la gramática? No, porque terminó, aparte tenía este compromiso con ustedes, y no garantizaba que llegara a partir de las 10 de la noche acá. Pero qué grande. O sea, muy bien, nos priorizaste frente a un choripán gourmet. O sea que suplanté el choripán por hablar con ustedes. Ténganlo en cuenta para la próxima. Eso es pulsión de radio, Rubén. Hay que ver si mis amigos, los colegas de Rosario, de Mar del Plata,
plata lo dejan por un pescado o ambos libreros. Habrá que preguntarle si van a dejar algún encuentro gastronómico de peces o de pescado. Pero ahora hablando en serio, bueno, Sí, siempre hablamos en serio. sí, Pero querido. ¿qué reflexión digamos? Porque esto a vos fue algo que te impresionó y que evidentemente te dejó pensando, sí. ¿no? Porque lo que me da impresión que acá conviven situaciones, vidas paralelas, que por ahí uno no las tiene en cuenta, y que son dignas de cuentista o de filmarlo, ¿no? Porque es una realidad que se impone, te digo. Acá es una movilización muy grande que excede el marco de literario, te diría. Literario. Yo me imagino que uno de los grandes escritores nuestros, viendo esto, podría hacer un cuento, porque es una novela más compleja, creo. Un cuento fantástico, me parece, ¿no? Sobre esto, caminando por ahí. Yo soy mucho más amigo de las crónicas, por eso hago estos ensayos, ¿no? Y Corcho, porque yo te imagino, digamos, a vos, digamos, Sí. Deteniéndote en esto y de alguna manera imaginando una crónica, pero la gente que compartía ese espacio de presentación, digo, ¿tenía noción de lo que estaba pasando enfrente? Sí, pero estaba en lo suyo, Ajá. Era en un aula de una de las facultades, con un calor que hacía enorme, y bueno, y estaban dos profesores, un profesor uruguayo, una profesora de Buenos Aires, una profesora de Villa María, todo consustanciado en la gramática. Ajá. En lo que significa la gramática. Bueno, ya hubo espacio, momento que yo escuchaba y que me quedó pendiente una charla con Cecilia de Favo, es hablar de si hay otra gramática, que esta es la gramática que manejamos nosotros, ¿no? ¿Cómo se mueve eso, gramática? Ajá. Si la otra es interesante, pero bueno, que excede, no sé si excede, pero está dentro de los libros, ¿no? Todo está en los libros, como yo digo siempre. Todo está en los libros, bueno, ¿no? Todo, pero hay otra gramática del deseo ahí también, ¿no? Sí, hay otra gramática del deseo, tenés razón. Sí, eso de otra mirada también, ¿no? Y habría que recurrir a algún texto de Borges, que seguro que va a sacar algo también Borges. Ajá. Me está persiguiendo Borges desde fin de año pasado, los textos de Borges. A ver, ¿cómo es eso, Corcho? No, porque estoy encontrando textos de Borges que me parece sorprendente. No he sido yo un lector de Borges, tengo que confesarlo, y me parece que he perdido un tiempo precioso Y de no haber leído lo estás mucho. descubriendo. Sí, he descubierto, sí, porque tenía una lectura muy rápida, ¿viste? Muy rápida. Una mala lectura te diría del Aleph o de ficciones. Y ahora me parece que lo leería y lo leo de otra manera, ¿no? Y siempre ligado con el libro, porque Borges no deja de apelar al libro, ¿viste? Porque el libro, dice Borges en algún momento, es la extensión de la memoria y de la imaginación, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo te volviste a topar con este Borges desconocido para vos? No, los cuentos, he ponido a leer los cuentos. Y otro tema que tenía pendiente para hablar con ustedes, el valor de la poesía, cosa que no está recuperada, ¿no? Me parece que la poesía es un tema para hablarlo en mesas. No veo que haya muchas mesas donde se hable de leer poesía, ¿no? De leer poesía, ¿no? Y todo esto en este combo de esta semana, te digo, ¿no? Todo ha sido esta semana muy vertiginosa. Y cuando estás hablando de poesía, ¿estás hablando de poesía en general? Poesía en general, de poesía desde lo clásico a lo contemporáneo, todo. Yo creo que la poesía permite encontrar otros caminos, y yo creo que habría que hacer que los jóvenes leyeran más poesía. Hay mucha gente joven haciendo poesía, pero me gustaría que hubiera más gente leyendo poesía. Me parece que te da otra imaginación, otra posibilidad, la poesía, que el cuento, ¿verdad? Teníamos que hablar alguna noche de esto con algún escritor para ver si coincide con esta apreciación mía, ¿no? Sí, Rubén, ¿y en Córdoba hay alguna autora, algún autor destacado que vos vengas Hay mucha leyendo? poesía, te digo, y hay un editor. Yo te digo, es la única editora nacional, que es Alción, que tiene un catálogo maravilloso de autores cordobeses, nacionales y extranjeros. Es la gran editorial, te digo, de poesía que tiene este país, Alción. Ajá. El dueño es Juan Carlos Maldonado.
Juan Carlos Maldonado. Un hombre que hace, Maldonado, Sí. que hace años que viene con este tema, ¿no? Y tiene una editorial espectacular con estos temas, que también combina con novela, con ensayo, pero tiene muchos autores de poesía, ¿no? Pues es un combo raro, te lo sorprendo porque no lo tenía muy Empezamos claro con el toda esta choripán noche. y la poesía, la gramática Y del la poesía choripán. y la literatura. Y como si fuera poco, aparece en estos días Pascal Quiñar hablando de El hombre de las tres letras, no sé si lo vieron. A ver, comentanos. Es un libro nuevo de Quiñar que forma parte del Último Reino, el tomo 11, y se los recomiendo que lo lean, El hombre de las tres letras. No sé si han trabajado o han leído sobre Quiñar. Mirá, nos quedamos con ganas desde vos el año pasado. Hiciste uno de los programas y estuviste presentando en Pulsión de Radio a Quiñar. Así que lo tenemos ahí en las gateras también. Sí, me parece que es un autor, eso, es un gran autor. ¿Querés adelantarnos y hace algo? Cine también, ahí tienen un especialista ustedes en cine, tiene películas también hechas, hay películas de sus libros. Hay películas de sus libros. Sí. Por ejemplo, ¿podés mencionar alguna? Ahora no me quiero confundir, quiero, pero hay películas, seguro. Seguro. Yo recomiendo enormemente este autor. No es un autor fácil, no es un autor fácil, te obliga a estar muy atento a cada palabra, a cada frase, a cada expresión que él utiliza para sus libros, ¿no? Corcho, me quedó dando vuelta algo de lo que dijiste hace un momentito sobre la poesía, ¿no? Esto de que sería bueno que digamos que los jóvenes lean poesía. Cuando hablas de leer poesía, ¿es simplemente tomar un libro de poesía y leer? ¿O estás planteando como esto de recitar poesía, leer poesía, ¿no? Digamos, que volver a esa tradición de que era leer la poesía en voz alta? Sí, puede ser eso, pero a mí me parece que lo que hay en la poesía es en los talleres, me parece, porque es mucho más, ¿cómo te diría? Hay más espacio para... La poesía dice por ahí cosas que no dice el cuento, ¿viste? Porque le está más permitido, o una novela, le está permitido tener más libertades, y hay toda una poesía nueva que escapa de las frases históricas, ¿viste? Ahora hay una poesía mucho más abierta, más liberada de todo y donde habla de la vida cotidiana, no únicamente de los amores perdidos o de los amores por tener, ¿no? Ajá. Bueno, en ese punto, por ejemplo, podría haber una poesía vinculada al choripán, ¿no? Hablando de lo cotidiano, ¿no? Y capaz que lo hace así, seguro. Porque seguro que va a haber, como hay una literatura, y la poesía está dentro de la literatura, es posible que aparezca alguien que escriba, no me sorprendería. Y le voy a dar la primicia cuando aparezca. Quizás Corcho Goldberg. No, ya les he dicho que yo yo leo, escribir no. Pero Corcho, si hay poesía a la higuera que es áspera y fea, ¿por qué no una poesía al choripán, ¿no? Pero sí, está bien, alguna está referencia de, porque podemos para el próximo, nuestro próximo encuentro contigo, estaría bueno hacer un especial de poesía cordobesa, ¿no? Incluso, con todo gusto. Y bueno, lo que podríamos intentar es que Juan Maldonado, que tuviéramos la posibilidad de sumarlo, no sé cómo podríamos sumarlo, porque él es un gran conocedor, ¿no? Pero es un gran conocedor no porque sea solamente porque lo edite, sino porque él está imbuido también de todo un halo poético, ¿no? Él es un personaje realmente que ha trabajado muchísimo en el tema de la poesía, ¿no? Nos parece fantástico en que, bueno, podamos ver para la próxima, de tener a la manera de entrevista, eso lo vamos a combinar, pero, con todo gusto. Pero bueno, ya tenemos entonces el próximo rincón
para el mes de abril, Corcho. Está perfecto, bueno, lo hacemos, sí, con todo gusto. Perdonen hoy lo anárquico de todo este comentario, porque lo he llevado por varios lados. Mira, para nosotros la verdad que es un placer escucharte y casi nos quedamos con ganas. Ese evento se organiza una vez al año. Una vez al año en el mes de marzo. El de la gramática te preguntaba. No, el de la, no, el de la gramática, perdón, el de la gramática no, el de la gramática es un libro, puede haber un encuentro, un congreso de gramática, seguro que lo hay. ¿Podés organizar alguna presentación de libro para que tengamos una excusa para ir a comer choripán? Pero bueno, ya le debo el choripán y el cabrito, ya es mucho. Y el cabrito, así que, bueno, no son incompatibles, No, son absolutas. No, podés hacer una entrada de choripán y continuar con el cabrito y papa frita. Bueno. Con huevo. Ya te vi todo el plato. Ya le vi todo el plato. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos en esta nueva temporada. Esperamos que vengas a Buenos Aires en algún momento. Bueno, estoy pensando en ir. Si yo me quedo la semana de abril, que es el comienzo de la feria, que es la semana del 20. Sí. Y la feria normalmente no, la feria es martes, miércoles y jueves, ¿no? Por lo general yo me vuelvo el jueves, ¿no? Pero si yo me llegara a quedar en Buenos Aires ese viernes, ni dude que voy. Sí, claro, y nosotros echamos a todos los invitados que tengamos. Al contrario. Tengan presente el evento de la feria, ¿no? Tengan presentelo para los sucesivos programas, ¿no? Corcho, te habla Luis Di Santo, que me sumé un poquito tarde al programa. Hola, Di Santo, buenas noches. ¿Cómo andás? La primera semana de mayo yo voy a andar por Córdoba, así que te voy a ir a visitar. Bueno, con todo gusto, acá estaremos, con todo gusto. Bueno, ahí lo esperaré por la librería, charlaremos un poco. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, ya tenemos ahí algunas cosas para algunos encuentros lindos programados. Bueno. Y para mayo también, lo anticipo, no tengo bien el tema, viene un psicoanalista uruguayo, Asandri, a dar una charla en Córdoba. Va a estar en el programa también. Va a estar acá. Viene en Córdoba para abril. Claro, bueno, creo que para esa misma fecha lo vamos a tener acá en Pulsión de Radio también a Asandri. Perfecto, entonces, muy bien. Bueno, Corcho, te mandamos un gran abrazo y bueno, nos vamos a un tema musical. Muy bien, lo escucho mientras me voy del éter, como se decía antes. Pulsión de Radio. La agenda cultural late. Agenda cultural especialísima, por el invitado que ha venido acá al programa, ya ha venido varias veces, el politólogo Diego Stulbarg. Buenas noches, Diego. ¿Cómo les va? Para nosotros es muy grato cada vez que vienes. Estamos armando una conversación que se va continuando programa a programa. Temporada a temporada. Temporada a temporada. De hecho, sí, ha estado en todas las temporadas, Diego. Bueno, una cosita, Diego, si me permite, le damos la bienvenida también a Luis Di Santo, que anduvo por los mares australes, que viene a navegar por el estrecho de Magallanes y que estuvo en las Islas Malvinas, ¿no? Sí. Así es. Bueno. Gracias por la bienvenida. Disculpen que llegué tarde, pero está un poco caótica la ciudad. Bien, sí. El tránsito por el estrecho de Magallanes está un poco caótico. Este está más bravo, te digo. Sí. Bueno, como les decía, estamos a casi medio siglo del 24 de marzo de 1976, ¿no? Y una cosa que le venía planteando a Diego en conversaciones previas era preguntarle en qué aspectos permanece vigente el 24 de marzo, Diego. Qué difícil pregunta, ¿no? Estoy con mi hijo que me acompañó y veníamos conversando ahora sobre... Yo le preguntaba, entró a primer año en el Pellegrini, ¿no? ¿Vas a ir a la marcha con los chicos? Y, viste, es como si fuera una especie de mandato, ¿no? De los padres, de que los chicos vayan a la marcha, realicen el ideal de los padres, de los hijos yendo a la marcha.
¿por qué un chico de 12 o 13 años podría ver algo, una marcha donde lo que se festeja es una especie de horror que todos querríamos que no hubiera ocurrido y que además pasó hace tanto tiempo? Porque, digamos, es algo así como un golpe de estado que vieron sus abuelos. Yo me tuve que pensar, ¿no?, que le pasó a mis abuelos, no sé cuán cerca lo sentiría. Y al mismo tiempo es difícil de entender qué pasa con esa fecha, pues es una fecha del horror que parecería no fundar nada, más bien al contrario, no es lo que no queremos que ocurra más, pero algo funda, por el lado de las madres, de las abuelas, de una sensibilidad que llamamos genéricamente de derechos humanos, y que está en el centro, digamos, un poco de la narrativa argentina, de la política argentina. Entonces me parece que es un poco difícil, pero es importante pensar qué es lo que se fundó en torno al movimiento de derechos humanos. Yo creo que se fundó algo, digamos, algo que incluso ahora 40 años de la democracia, decimos 40 años de la democracia y uno se queda pensando si no son 40 años del movimiento de derechos humanos, como algo más importante. Porque democracias hubieron varias en Argentina, pero la única que logró, digamos, tener una cierta sustantividad es uno que está sostenido sobre un movimiento de derechos humanos, más que sobre partidos políticos, más que sobre una juridicidad, ¿no? Entonces, como una especie de fundamento ético, no sabría cómo llamarlo. Bueno, que además, Diego, lo que no hay que perder de vista, que no solo es algo único en nuestro continente, sino, por ejemplo, en España, ¿no? Es algo, ni siquiera es una cuenta pendiente, porque es una cuenta perdida, ¿no? Sí, me parece que realmente acá pasó algo inédito y digamos que me parece que cuando yo le pregunto a mi hijo si va a ir, no es tanto para que me satisfaga a mí, porque de chico siempre lo llevé y entonces me dicen me aburren las marchas, no quiero ir, sino que me parece que estamos cuidando algo cuando invitamos a las nuevas generaciones, ¿no? Como si yo me acuerdo cuando era muy pequeño y me preguntaba que por qué hacía ahí a Upamí en las marchas, ¿no? ¿Por qué yo lo llevaba? Y yo le daba explicaciones muy elementales que además revela cómo funciona mi cerebro, que los buenos nos juntamos una vez por año para que los malos no vuelvan más, ¿no? Es un razonamiento que no se sostiene. Pero hay algo de intentar transmitir, ¿no? Un campo de delimitación que me parece que sigue siendo absolutamente fundamental. Incluso si no tenemos siempre las palabras para saber explicarlo, cada tanto se pone claro el panorama. Ahora, es un campo que, digamos, que hay que delimitarlo permanentemente porque podría desdibujarse. Yo creo que sí. Creo que podría desdibujarse y además creo que hoy todos tenemos una angustiosa incógnita sobre si alcanza con los derechos humanos, dado que no sé si tenemos mucho más para resistir los embates que en Occidente se llama esta cosa de ultraderecha, ¿no? Creo que nos estamos preguntando, ¿alcanza con haber tenido el pañuelo blanco para saber que Milei acá no es un problema, que acá no podría haber un Bolsonaro, que acá el horror no podría... Creo que nos preguntamos, lo podría decir todavía de una manera más extrema. ¿Alcanza el peronismo y los derechos humanos para suponer que acá está garantizado que hay una zona de horror que no va a crecer? Yo creo que es una angustia y una pregunta que tenemos, y entonces también el 24 de marzo queremos que haya muchísima gente para decir, bueno, está bien, acá somos un buen grupo todavía, digamos, que a través de la historia, más que de cuestiones del presente, orgullos del pasado, más que orgullos del presente, todavía hoy tenemos con qué resistir un embate de ese tipo, ¿no? Ahora, vos hablas de horror, ¿no? Ahora, el otro día te había pasado... Te había pasado... que yo sigo creyendo que es una joda, ¿no? Quiero creer. Una foto, había circulado por las redes, una foto del Parque de la Memoria, con un cartel como, digamos, como que si estuviera por hacer una obra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que dice Parque de la Memoria, polo gastronómico con vista al río. Sí, no es una joda. Parece que no, porque te digo que gente que ha perdido su pareja, que está desaparecida, no lo tomó en broma. O sea que suponen que es una cosa bastante horrorosa. Ahora yo, discúlpame que me vaya un poco para otro lado, ¿no? Estaba pensando en lo que vos decías, con lo que alcanza, con lo que significa o no para generaciones pasadas. Y la verdad que nunca algo está totalmente saldado.
La historia dice que hay que permanentemente recordar ciertas cuestiones de diferente manera, donde la estética también de ese recuerdo no es un detalle menor, ¿no? Cómo se presente eso. Y estaba pensando, pero hace rato que lo pienso, que el tema de los 7 años y medio de la última dictadura militar, porque cronológicamente duró 7 años y medio, yo lo comparo siempre con el nazismo, que duró 13 años nada más, y sigue sacando significaciones y preguntas todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque no fue cualquier momento de la historia. O sea, uno los puede comparar, aunque hay diferencias. Pero hay algo que es muy importante en estos dos eventos, que toda la maquinaria del Estado de un país estuvo a disposición de determinado objetivo, ¿no? De una manera única, en el caso del nazismo, y podríamos decir también de una manera bastante particular en Argentina, por más que haya habido otras dictaduras en el continente, ¿no? Entonces digo, ahí también hay anticuerpos para evitar que la cosa se termine de diluir. Hay una responsabilidad, hay un sostenimiento. ¿Vos cómo pensás esto, no? Porque me parece que son eventos que no es cualquier evento, no solamente para nosotros, digamos a nivel planetario. El nazismo y este tipo de dictadura tan sistemática, tan con un método, ¿no? Genocidio de Estado. No solamente una cosa sangrienta per se, sino algo, el tema de la desaparición. Bueno, yo siempre recuerdo para mí uno de las pinturas más paradigmáticas de la dictadura fue cuando Videla decía, bueno, como su nombre lo dice, que creo que era en la época de la misión Carter, los desaparecidos no están, como si nunca hubiesen existido, ¿no? Me parece que ese es un momento cúlmine, ¿no? de la expresión de todo eso. Digamos, son dictaduras, ha habido muchas, golpes de Estado había muchos, crímenes ha habido muchos, pero tiene una particularidad que me parece que contiene los anticuerpos de evitar que se olvide y se diluya, aunque el peligro siempre está. ¿Vos cómo lo pensás? Lo que decís, que coincido palabra por palabra, me remite a muchos pensamientos distintos. No sabría exactamente cómo ordenarme, como si la respuesta que tengo que dar es ¿no? Porque tengo varias cosas. Una es la siguiente, ¿no? Que el nazismo fue como decía Walter Benjamin, fue una enorme estetización de la política, a escala europea, invasiones. Mientras que en la Argentina se coronó el destino de unas fuerzas armadas destinadas al control interno, incapaces de ningún conflicto, como mostró Malvinas, de liberación nacional. Entonces, la historia de esas fuerzas armadas ya me parece todo un tema, ¿no? Al comienzo del siglo XX puestas a disposición de un tutelaje ideológico de la Iglesia. Ahí hay un componente Iglesia Católica, Vaticano, el actual Papa, las Fuerzas Armadas. Ahí hay un paquetón que no logramos terminar de abrir. En el siglo XX, la burguesía argentina delegó el control de la clase obrera en unas Fuerzas Armadas, digamos, el control ideológico de la represión en la Iglesia. Y la Iglesia hizo el tutelaje de la represión. Y el siglo XX no fue más que una larga preparación de lo que fue la ESMA, ¿no? Entonces ahí hay fuerzas de entrenamiento argelinas, hay método de tortura, hay intervención norteamericana. Toda esa historia me parece que habría que poder contarla y contarla. No creo que... O sea, es tan rica en sus detalles, en el sentido de cómo Occidente vive el horror y promueve el horror. Me parece que ahí tenemos un capítulo totalmente extraordinario para contar. Que no me hago el tonto, nombré al actual Papa. O sea, que es un asunto difícil, pero es un asunto que yo creo que no está terminado de contar. Por otro lado, me parece bastante evidente que la última dictadura militar en la Argentina fue un intento de reescritura o de reestructuración exitosa de la sociedad. Quiero decir, después de la dictadura militar ya nunca más tuvimos un movimiento obrero capaz de forzar la democratización de toda la sociedad. Es decir, que hubo una intervención exitosa del terrorismo de Estado. Lograron desarmar lo que tanto los asustaba. Una especie de contrapoder obrero que cada tanto activaba y producía momentos democráticos, ¿no? Sobre todo a través del peronismo. Y por otro lado creo que lo que se dio lugar, pero yo creo que esto es una suerte de plus o exceso que no esperaban, porque recuerdo Macera en el alegato final frente al juicio diciendo que él estaba seguro de que como ejército vencedor
iba a poder ver a su hijo, a sus hijos, orgullosos de llevar su apellido. Y que los familiares eran fuerzas derrotadas, porque ya no pedían por una transformación social, sino que solamente pedían porque los dejen vivir. Bueno, eso no se concretó. Esos familiares no fueron fuerzas derrotadas. Eso fue un error, yo creo, de cálculo de la dictadura. Y que a partir de ahí sí que surge un testimonio muy impactante de madres, de abuelas, que produjeron un tipo de politización muy distinto al de los 70s de la sociedad argentina, que coincido con vos, es un tipo de politización que hace mucho hincapié en el tipo de responsabilidad que tenemos generaciones y generaciones sobre la historia argentina, por lo menos en ciertos umbrales de horror, que sin embargo no se dejan de cruzar, también hay que decirlo, ¿no? Porque si nosotros sabemos que la dictadura militar no fue solamente el terror de la tortura, sino que también fue el terror económico, si lo pensamos realmente así, si pensamos que la economía es un espacio de terror, yo diría que ahí... Bueno, la figura de Walter Klein, ¿no? Sí, claro. Digamos, donde se descubrieron, cuando fue, creo, el atentado, se descubrieron en la casa del que era el segundo de Martínez II, me parece en ese momento, documentos de la represión. Sí, ¿no? sí. O sea, si quedaba alguna duda de que la política económica estaba articulada con la política represiva, ahí quedó a las claras, digamos, viendo ese sótano y la documentación que guardaba, digamos. Sí, ¿no? tenemos, digamos, cuando decimos terror económico, decimos también muchas cosas a la vez. Decimos el hecho de que 50% aproximadamente de los desaparecidos eran del movimiento obrero, que las fábricas en muchos casos señalaron personas, señalaron delegados, disciplinaron el movimiento obrero, pero yo creo que también estamos diciendo que se arrojó la vida de millones de personas a una idea del mercado que es la pura desintegración de la existencia, ¿no? Bueno, y ahí, ¿no? Porque ahí la pregunta, ¿no? Porque ahí está la cuestión de la salida, ¿no? O sea, por un lado lo que planteaba Luis, de lo que significó, digamos, en sí misma esta dictadura militar, pero también hay una problemática que tiene que ver con la salida, ¿no? Y que cada tanto aparece esta pregunta de si salimos y hacia dónde, ¿no? Bueno, vos, este último tiempo, bueno, todos conocemos que sos un gran lector de Spinoza, digamos, seguramente. No sé si todos conocemos, pero sí. Bueno, pero seguramente, bueno, los que te conocemos sabemos que sos un gran lector de Spinoza, seguramente uno de los más grandes lectores de Spinoza que hay en la Argentina. Pero últimamente vos te estás volcando a la lectura de Kafka, ¿no? ¿Tiene que ver con esta pregunta respecto a la salida? Sí, absolutamente. En diciembre del año pasado me tocó participar de una asamblea en Florencio Varela con una serie de personas, digamos, que participan de movimientos sociales, y salió el tema de tan impactante, ¿no?, del intento de magnicidio a Cristina. Y habían voces en esa asamblea que decían cosas como estas, ¿no? Si cuando yo sufro violencia de género o violencia, etcétera, la justicia no actúa como corresponde y la política no dice nada, ¿por qué después, cuando a la política del Barrio Norte la tocan, yo debería salir a la calle? Yo me quedé pensando muchísimo, ¿no? Me quedé pensando muchísimo en la legitimidad de lo que esa persona decía, no en todos los argumentos que yo tengo para contrarrestar eso. La política de Barrio Norte estaba nombrando ahí a alguien en particular. Exactamente, uno sabe que Cristina es una política de Barrio Norte, pero también sabe que no es solo una política de Barrio Norte. Además de eso, es y significa muchísimas cosas que tienen un valor histórico en el país. Pero me pareció muy importante escuchar ese tipo de conversación, porque de alguna manera tenemos que preguntarnos por qué no salió todo el mundo a la calle con eso. O sea, ¿qué pasó? Entonces, creo que estamos frente a yo llamaría a una trampa. Estamos ante una trampa. Las consignas dicen que si la tocan a Cristina se va a pudrir todo. Y a mí me parece que la tocaron a Cristina porque ya se había pudrido todo. No es que se va a armar quilombo, sino que el quilombo era previo. El quilombo es un desacople. El quilombo es una crisis de enlace de tipo de representación. Que las clases sociales que se supone que estaban siendo representadas
por una figura política, quizás no está tan representada, no es tan incondicional ese lazo, o está muy afectado, o está muy tocado, de manera tal que lo que suponíamos que era una respuesta de base social frente a un ataque del enemigo no ocurrió. Bueno, por supuesto, cuando salí de esa reunión salí muy angustiado y muy preocupado, ¿no? Porque si eso se desorganiza, yo que no soy ni fui kirchnerista, ni que me interesa el kirchnerismo como estética, pero sí soy consciente de por dónde pasan las líneas de contrapoder en un cierto momento, me quedé pensando sobre el tipo de trampa en el que estamos, en el sentido de que quienes disponen de un lenguaje más entrenado para describir las situaciones, se vuelven o nos volvemos comentaristas. Y nos alejamos del núcleo de desesperación de la sociedad, nos alejamos. Y quienes tienen un núcleo de desesperación muy explícito están siendo recibidos con muchísima energía por la ultraderecha, que les arma un escenario donde esa desesperación puede aparecer desinhibida, sin elaboración y sin un lenguaje capaz de describir la trampa. Vamos a decir, la trampa me parece que consiste en parte en la desarticulación entre el lenguaje descriptivo y la desesperación. Creo que ahí tenemos un gran problema. Y Kafka vos nombraste al nazismo, y el nazismo nace así también. Sí, claro. Sí, me parece que es una manera de pensar a la ultraderecha. Es una desesperación. El nazismo no nace como una propuesta para ir a matar o para ir a invadir. Nace como una propuesta así, ¿no? Bueno, Ricardo Piglia, en Respiración Artificial, tiene sobre el final una ficción muy inquietante de conversación entre Franz Kafka y Adolf Hitler. Hitler, austríaco, que estaría unos días exiliado ahí en Checoslovaquia, en Praga, digamos, en un cafecito en Praga que creo que se llamaba Arcos, pintor frustrado, joven, digamos, y Kafka, ¿no?, que iba a tomarse unos cafecitos, habrían conversado, y Hitler, que todavía no confiaba en sus posibilidades de hacer lo que después efectivamente haría, narraba sus delirios y Kafka escuchaba y después escribe en La colonia penitenciaria. Es una ficción de Piglia, pero es importante lo que concluye Piglia de esa ficción. Dice, las cosas que Hitler decía tienen la estructura de cuando el lenguaje anticipa los hechos. Hay una especie de murmullo horroroso de la historia que hay que saber escuchar. Entonces lo que Piglia suponía es que Hitler casi le dicta unas máquinas de horror que después se ponen en juego en la historia, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito para acá y para responder lo de la salida, es muy notable que Kafka en varios textos suyos dice de manera literal: no busco la libertad en general, sino una salida, incluso una salida ahí donde mis padres no la consiguieron, donde los mayores no la consiguieron. Buscar una salida, crear una salida donde no la hay. Me parece que algunas imágenes de Kafka, como pasa Kafka en Imágenes para Todo, me parece que ahí habría algo donde mirar. Ahora, vos que sos lector de Kafka, ¿no?, que pensás que esto también se da ante la ley, donde ahí aparece alguien que quiere entrar y espera, y sobre el final el que le dice que todavía no, y le cierra la puerta y dice, esta puerta era solo para vos, ahora la voy a cerrar. Yo lo leo como algo en relación al deseo, ¿no? Pero, ¿cómo lo pensás vos en relación a lo que acabas de decir? Ese cuento de Kafka. Que es el regalito que nos hiciste para las misceláneas de cierre del año pasado, ¿no? Que, bueno, aprovechamos para agradecerte por ese regalo. Bueno, muy bien. A mí me parece un medio misterio Kafka, ¿no? En qué piensa cuando escribe, porque evidentemente todos sus textos, todos son de una simpleza. No tiene una frase que no pueda entender un niño. Y al mismo tiempo uno termina de leer y bueno, ¿no?, tiene que empezar a una reflexión de largo aliento. Ante la ley, que es este relato que vos estás nombrando, que es el famosísimo relato de Ante la ley, tiene, no sé, una decena de grandes interpretaciones. Mire, Giorgio Agamben, Derrida, a todo el mundo le da una gran lectura, ¿no? Y me parece bien, como dijiste vos, ¿no?, cómo se lee este texto a propósito de este punto, de esto que estamos diciendo, ¿no? A mí me impresionó bastante dos o tres imágenes que leí o que yo me fui haciendo sobre ese cuento, o sobre ese relato. La primera, efectivamente Guardián le dice hacia el final, el campesino que está esperando, usted no entró, ¿no? ¿Por qué no entró? No entró. El campesino dice, pues yo estaba esperando que lleguen otros, porque la ley tiene que ser para todos.
Y el campesino le dice, no, el guardia le dice, esta puerta era para vos. Entonces, ese aspecto me parece que es como decís vos, ¿no? Es, si cada quien no abre su puerta, no hablemos más de nada, digamos. Kafka tiene una imagen hermosa que dice, yo todavía sigo en Egipto, yo todavía no atravesé el Mar Rojo. Estoy convencido que la libertad va de adentro hacia afuera. O sea que ahí hay un aspecto, que es en cada quien cada vez. Después me parece que tenemos otro aspecto, que es que la narración y la ley se comparecen una ante la otra de manera simultánea. No hay ley que no sea narrativa, la ley tiene que ser dicha. Y la narración siempre está sujeta a ley. Tenemos por lo menos derechos de autores. Y no sé si conocen, pero en torno a los derechos de autores de Kafka hubo un juicio extraordinario entre la Biblioteca Nacional de Israel y un departamento de literatura de Alemania. Entonces, Kafka también podría ser pensado como aquel que dice, el momento en el que la literatura comparece ante la ley comparece ante la literatura, no hay propiamente escritura. La escritura es también el momento en que uno puede situarse previo a la ley, previo al juicio, en el prejuicio, en el momento en que no hay juicio y donde somos inocentes en el momento de usar el lenguaje. Me parece que es otra cosa para pensar fuerte, ¿no? Si podemos sustraernos del juicio, del ser culpables a la hora de crear ley. Hay un montón de cosas. Y ahí hay una última interpretación que se puede hacer de ese cuento que es muy perturbadora, ¿no? Y es el hecho de que el guardián quizás lo que está cuidando no es tanto lo que hay detrás de la puerta, porque la puerta está abierta y hay un resplandor. El guardián no ve porque está de espaldas, pero el campesino sí ve. El campesino tiene la puerta abierta frente a suyo. Quizás ahí lo que hay es que el guardián representa la dificultad para pasar del régimen de lo posible al régimen de lo real. Pero esto es muy complicado y yo lo entiendo. Ahora, en ese cuento hay una frase que a mí siempre, viste, me produce una gran emoción, múltiples emociones, que es como, espero que el otro haga por mí, ¿no? Esa parte donde el campesino le trata de hablar con una pulga del cuello de piel del guardián para Exacto. que lo convenza que lo deje entrar. O sea, un patetismo superlativo, ¿no? Supino. No, o sea, es bellísima la descripción, pero es absolutamente terrible porque te deja en el lugar de la nada, de que el otro, si hay algo azaroso, a lo mejor te da bola, se ocupa de vos, ¿no? Sí. Esa es una cuestión, me parece, muy fuerte planteada ahí, ¿no? Tremendo porque además esa es una situación en la que como el campesino se queda a esperar a que algún día le abran la puerta, solo lo mira al guardián y lo estudia en los detalles y le ve hasta los piojos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos algo que es extraordinario porque además no nos queda claro a nosotros que el guardián sea parte de la ley. Ese es otro tema, digamos, ¿no? O sea, el guardián está ahí está algo más ante la ley. Ante la ley también está la ley adelante. Es decir, no estar en la ley, sino tener la ley adelante. Y quiero decir que esa es la posición, dice Derrida, para mí muy interesantemente, es la posición del revolucionario. El revolucionario interrumpe el orden jurídico, dice, esta ley es injusta, esta ley no rige más, pero no sabe, entonces, de dónde deducir los criterios de la próxima ley. ¿Cuál será el orden legítimo entonces? ¿Qué ley pondremos si la vieja no? Hay un momento de estar frente al orden legal. Sí, ¿qué ley sería justa para todas y todos? Exacto, ¿no? Inclusive para atrás, porque si es una ley que sea retroactivamente superior a la que yo estoy... Claro. Sí, sí. ¿Y ahí esto no entronca con el periplo de Spinoza? Yo cuando leo cualquier cosa siempre pienso cómo funciona esto con Spinoza, ¿no? Si no funciona no puedo seguir. Tomo agua, pienso en Spinoza. Exactamente. Confesado esto, sí. Cuando empecé a leer Kafka fue después de esta reunión en diciembre que les cuento, ¿no? En donde se dijeron estas cosas sobre Cristina y yo empecé a pensar en la trampa, el sujeto entrampado y todo eso, ¿no? Y entonces me puse a estudiar mucho Kafka y los lectores de Kafka y me preguntaba por qué Spinoza no aparece nunca, aunque sea como un benemérito antecedente del judaísmo europeo, debería aparecer, y Kafka no lo nombra y hasta donde vengo leyendo no lo nombra nunca. 90% de los comentadores no lo nombran hasta que lo nombra quién. La primera vez que encuentro la palabra Spinoza al lado de Kafka es Borges
En uno de los textos que se publicaron como prólogo de la Metamorfosis de Borges, encuentro más o menos una frase que es algo así. El mundo de Kafka es el Dios de Spinoza. Y ya está. Yo ya entendí todo. Sí, entendí algo que se produce en mi cabeza. ¿Qué, ¿no? ¿qué entendiste, por favor? Entiendo lo siguiente, que el laberinto kafkiano, la situación, digamos, en donde no se entiende qué cosa es la ley, que no se sabe de qué somos culpables y que no se sabe de ninguna manera dónde está la salida. Spinoza es el dueño, digamos así, del plano. Lo trato de decir de esta manera. Finalmente, Dios no es más que la naturaleza autoproduciéndose. Y entonces la ley no puede tener ninguna autonomía a la capacidad que tienen los sujetos de comprender la naturaleza y de ensayar composiciones. Creo que el kafkismo es el camino que nos lleva de ser sujetos de Estado a ser sujetos espinosistas. Y si ven los dibujitos, no sé si conocen, que Kafka dibujaba. Dibujaba sujetitos, personas y manos. Son los modos finitos. Por ahí estoy delirando. Son los modos finitos de Spinoza. Es el dibujo, es buscar lo que un cuerpo puede, es tratar de convocar movimientos de los cuerpos. Entonces, a mí me parece que lo que Kafka estaría buscando, ¿no?, es cómo conectar el mandato legal, sea teológico, sea político, sea jurídico, con un problema previo, que es el hecho de que la legalidad en Spinoza es simplemente el mundo causal, es simplemente el mundo de las potencias. Entonces, esa relación me parece que habría que pensar. Ahora, Diego, ¿cómo pensamos entonces este 24 de marzo a la luz de Kafka y Spinoza? Diría, la voluntad de transformación está entrampada. El que no se enteró me parece un sujeto problemático. Si nosotros no sabemos que la voluntad de transformación, es decir, nosotros estamos entrampados, creo que estamos en un problema. En segundo lugar, tenemos que utilizar el discurso descriptivo para describir la trampa y para buscar una salida. Y en tercer lugar, no podemos salvarnos de la desesperación, ni en el plano personal ni en el plano colectivo. El progresismo se equivoca cuando se convierte en un discurso pedagógico sobre la igualdad. Bien. Bueno, gracias, Diego. Bueno, le queremos decir a nuestros oyentes que, bueno, Diego todos los años viene trabajando bajo el formato de grupo de estudio en general. Trabajado, ¿no? Sí. Y este año, contanos así, ¿qué temas vas a trabajar este año en bueno, estos por formatos? supuesto, uno es evidente Kafka, el otro también es evidente Spinoza. Voy a trabajar sobre León Rositner, porque estoy escribiendo sobre León Rositner y, bueno, un grupo sobre eso. Después hay otro grupo que es sobre 1000 mesetas, que es el libro de Deleuze y Guattari. Y por último hay un grupo que se llama La Organización del Pesimismo. La Organización del Pesimismo, que es una frase de Walter Benjamin. Y es una idea de pensar un poco, Benjamin y Paolo Virno están un poco como en la base, pero la idea es trabajar textos latinoamericanos actuales que hagan mucha contraposición con lo que yo llamaría la depresión progresista. Qué interesante este grupo, porque yo particularmente me considero un pesimista responsable. Claro. Después hablamos entonces. Muy bien. Digo, la idea del pesimismo en Benjamin es la siguiente. El progresismo es progresista, es optimista. Pero el optimismo implica adherir a la realidad. Y quien adhiere plenamente a la realidad no tiene ojos para ver los peligros. Entonces es una suerte de tipo de adhesión a la realidad con un ojo muy puesto en el horror que el presente trae bajo las formas de tecnologías, en fin, lo que ya sabemos. Bien. Bueno, Diego, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y bueno, vamos a seguir conversando. Dale. Esto sigue. Vamos a la tanda y enseguida estamos con la hora de entrevistas. Invitado, la hora de entrevistas. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Nuestro invitado de hoy, en su libro, cita a Michel de Certeau.
Los lectores son viajeros, circulan por tierras ajenas, nómadas dedicados a la caza furtiva en campos que no han escrito. Bien. Y dice, esto lo dice nuestro invitado, se lee para viajar, se viaja para leer. Y en ambas acciones hay que ir a buscar o ser acechado por el roce insólito o inesperado o absurdo o sutil o anómalo o salvaje de lo contingente. Bienvenido, Raúl Vidal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un gusto tenerte en Pulsión de Radio. Bueno, acá estamos con Gabriel Pulice, Luis Di Santo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y estamos también con Elga Fernández, que nos va a acompañar hoy como entrevistadora también, ¿no? Sí, buenas noches. Bien. Elga, contanos, ¿quién es Raúl Vidal? Bueno, es una pregunta profunda, digamos. Pero decinos la verdad. Bueno, vamos a intentarlo. Empecemos por el origen, si es que podemos llamarlo así. Raúl nació en Salta en 1959, perdón el dato, y desde finales del 1972 reside en Córdoba, hace muchos años. Es médico, se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba, es psicoanalista y es escritor. Es miembro de la Colla Lacanienne de Psicoanálisis y participó de la Asociación Internacional de Cervantistas hasta el 2000 y de la Asociación Argentina de Hispanistas hasta el 2002. Publicó las novelas Elogio de la Ceniza por Alción en el 2004, El último safari en el 2015 por la misma editorial, los relatos Pagué y salí, también en la misma editorial en el 2006, y el poemario Crónicas de los poetas desertados en el 2007. También publicó el ensayo Locura y Horror, ¿Qué relación? ¿Qué clínica? Bueno, y este libro, Campos de Locura, Campos de Lectura, publicado en el 2017 por El Espejo Ediciones. Raúl, leyendo Campos de Locura, Campos de Lectura, ¿me equivoco si digo que entendés el psicoanálisis como la lectura en voz alta de una novela aún por escribir? El psicoanálisis no diría. Ah, bien. Algunos instantes en uno u otro análisis. Justamente venimos ahora de la presentación del libro, en el Museo del Libro, y uno de los temas que aparece es un sintagma que yo uso en 2 o 3 partes del libro, que es la novela que vendrá. El sintagma es más completo, porque dice el museo de la novela que vendrá, lo cual ya en sí mismo hay ahí un enigma, ¿no? Porque ¿cómo puede haber un museo de algo que va a venir? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, hay momentos de impas en un análisis en donde la narración se empasta y lo que hay que buscar es que se vuelva a poner en juego o en marcha algo del orden de la narración o de lo narrado. Y en esos momentos podríamos decir que la lectura escucha del analista y la lectura en voz alta como con un compromiso corporal puede implicar que algo empiece a marchar de nuevo. Ajá. Y ahora, vos planteás algo así como que para reconocer, decís, la singularidad de lo que vos llamas un campo de locura, ¿no? Vos decís que hay que formar parte del mismo. ¿Qué querés decir con eso? Habría que aclarar primero que cuando hablo de locura no estoy hablando de nada que tenga que ver con una psicopatología, ni con un diagnóstico, ni con nada de ese orden. Y lo que digo, o lo que escribo, mejor dicho, allí es que para tal o cual campo de locura, tal o cual campo de lectura. O sea, la lectura como una posibilidad de poder soportar ciertos instantes, muchas veces transferenciales, en los cuales uno no sabe de dónde agarrarse y donde más que palabras y significantes que podrían llevar a un desciframiento simbólico con cierta claridad, lo que aparece más bien es ruidos, gestos, tonos, timbres, que nos harían pensar en la posibilidad de cómo escuchar eso que
no ha sido planteado para escuchar, o cómo leer lo que no ha sido escrito. Y sería pensar la lectura como una captación. ¿Captación en qué sentido? En el que vos quieras. No sé. La lectura como... Hay una expresión francesa que yo exprofeso no traduzco, que es savoir-faire, que no puede ser cubierta por una traducción literal que tendría que ver con el saber y el hacer. El savoir-faire es el artificio, la artimaña, la máquina, ¿no? Algo que tiene que ver con la artesanía más que con el arte. Entonces, la lectura como artesanía implicaría en cada momento, en cada instante muchas veces, la posibilidad de que algo se destrabe. Ahora, vos esa máquina la pones en juego en un tiempo muy particular al que denominas Kairos, ¿no? Sí, la vinculo con el Kairos. Sí. El Kairos es uno de los tiempos, el del instante sería la traducción más aceptable, digamos. La oportunidad también, ¿no? Sí, la oportunidad y la ocasión es la manera, la ocasio romana, era como el término kairos griego fue traducido, pero ya allí aparece en la traducción al latín una dificultad para pescar lo que realmente no es pescable. O sea, tiene un dato que por ahí muchos conocen, la forma en que se representa al kairos es un efebo que tiene pelo adelante. Mi mamá, cuando yo era un pequeño, decía, y se ve que era un dicho de la época, la oportunidad la pintan calva. Bueno, tenía que ver con eso, o sea, porque tiene como un gran flequillo. ¿Qué quiere decir eso? De que si uno no está, yo ni siquiera diría atento, si uno no está concernido de alguna forma, cuando el kairos aparece, o la oportunidad, si lo queremos traducir a un castellano actual, no hay de dónde agarrarlo, porque es tan instantáneo lo que sucede que no hay cabellera de la cual agarrarlo. Sí. Por eso la parte de la calvicie sería en la parte de atrás de la cabeza. Entonces eso ya te marca un tiempo que no es el tiempo cronológico y que implica la posibilidad, que eso también es algo que cuando uno está perdido, y cuando hablo perdido, hablo de perdido escuchando o perdido leyendo. Cualquiera que se haya acercado a Lacan ha tenido la sutil experiencia, o no tan sutil, de estar absolutamente perdido cuando lo lee. Entonces, en la necesidad de no apresurarse a buscar un sentido, a poner un sentido justamente para tranquilizarse, y poder esperar que ese instante de transferencia permita que uno pueda escuchar algo que realmente ponga de nuevo la narración en marcha. Ajá. Vos hablás de dos cuestiones que quizás merecería como explicitarlas, ¿no? Hablas de campos de locura, digamos, ¿no? Sí. Como para no dar por hecho que entendemos ¿no? De hecho vos das algunas señales, decís, esto no tiene que ver con la psicopatología, ¿no? Ya me gusta esa señal, ¿no? Entonces hablas de campos de lectura y también no hablas de transferencia, hablas de instante de transferencia, sí, que en alguna parte del libro lo vinculás claramente al kairos, digamos, a este tiempo, pero ¿podés decir algo más de estas dos cuestiones que están absolutamente ligadas, ¿no? Este campo de locura con este instante de transferencia que abre un campo de lectura, digamos, ¿no? ¿Por qué lo llamás así, ¿no? ¿Por qué no hablas de locura seca? ¿Por qué hablas de campo de locura? Y porque el analista no puede dejar de pasar a formar parte de ese campo para que el campo se constituya. O sea, no es la locura en uno o en otro, ni en el analizante ni en el analista. Es un campo de locura que se vincula justamente con el concepto de transferencia, que no es ni del analista ni del analizante. Y en ese sentido se trataría de un campo que hoy una colega que hablaba, Mariana Báncora, dice que ella ve en el libro un campo, pero que abre constantemente tranqueras. Y eso me hizo pensar en una palabra setentista bastante interesante, que es un campo que permite desalambrarse, ¿no? Claro,
hay posibilidad de pensar no el campo como no solo como una cuestión psicopatológica, no como una cuestión psicopatológica o de diagnóstico, mucho menos de un concepto moral o ético de discriminación, pero tampoco una cuestión de estructura. O sea, tampoco es se pone en cuestión, y ese profeso es el sentido de hablar de un campo de locura, pongo en cuestión y dejo atrás, si se puede decir eso, la cuestión de las estructuras. Raúl, te iba a hacer una pregunta, pero antes una ocurrencia mientras estaban hablando, que en esto de campos de locura y campos de lectura, estos instantes transferenciales, me hizo acordar de lo que Freud escribe sobre el hombre de las ratas, ¿no? Cuando ante una deliria, algo que él ve, dice, yo no soy el capitán cruel, ¿no? Que uno siempre dice, ¿y de dónde sacó eso, no? Y él lo describe, pero muy soberanamente. Me hacía acordar, no sé si tiene que ver un poco con esto que vos querés transmitir, pero vos hablabas de artesanía. ¿Hay alguna artesanía en particular que te inspire para pensar tus intervenciones? ¿Tenés algo de referencia o algunas de referencia? Porque viste que Freud hablaba, con respecto a la escultura, del levare, del estuco, tomaba esas imágenes de referencia. ¿Las tuyas cuáles son? En realidad no es ingenuo que yo hable de artesanía, porque por dos motivos. Por un lado, por contraponerlo al concepto de arte, ¿no? La artesanía con su valor utilitario, ¿no? La función de la artesanía, como la de una taza, como la de un plato, es que tenga cierta utilidad, en el sentido más lato de la cosa. Pero por otro lado tiene que ver con lo que Lacan en el Seminario 23 plantea sobre el artesanato, sobre la metáfora del alfarero, y plantea ahí para hablar del savoir-faire justamente. O sea, por eso hablo de artesanía, la lectura como artesanía, yendo más a tu pregunta, que no la había pensado como una artesanía en particular. A mí me parece que la lectura tiene mucho de artesanía. Primero, la lectura no es algo que no se hace experiencia leyendo. No es que uno por leer 10, 100, 1000 libros vaya a leer mejor. Además, uno de los factores centrales que yo señalo en el libro es que toda lectura implica una torpeza radical. Entonces, en ese tropiezo hay un alto valor de artesanía. O sea, ¿qué hago cuando tropiezo en la lectura? Cuando leo, creo entender una cosa, o creo no entender nada, y cuando algo ahí sucede gracias a que me topo con algo inesperado. Entonces, en alguna manera, la lectura, más que la escritura, tiene un valor artesanal. Efectivamente, hay dos elogios en tu libro. Uno es a la torpeza en la manipulación del escrito, y también hay un elogio al juego de la escondida. ¿Hay un elogio al juego de la escondida? Sí, en esto del contar, ¿no? ¿Lo mencionás? Puede ser, el libro fue escrito en el 2017 y ya me olvidé. A ver, contame. Claro, y como el contar, ¿no? Contale su libro, ¿no? Digamos, el juego de la escondida en realidad empieza con una cuenta. Ah, sí, sí. ¿No? Y digamos, sí. y me parece que justamente esa cuenta es lo que abre la posibilidad también del contar, ¿no? Yo trabajo con niños y para mí hay un juego que en su simpleza es maravilloso, que es el juego de la UCA. Sí. ¿No? Y que empieza justamente contando, ¿no? El ludo es una versión un poquito más sofisticada, ¿no? Pero justamente hay una cuenta que a veces incluye el cero, a veces no, ¿no? Pero que muchas veces es lo que abre la posibilidad de contar. Y bueno, me pareció que encontré un elogio del juego de la escondida. Sí, sí, está bueno, no lo había pensado como el juego de la escondida, pero el contar, o no lo recordaba, el contar en sus varias acepciones, ¿no? El contar del conteo, el contar de la narración y el contar con, Ajá. ¿no? El contar con. Ajá. Me parece que hay, yo tengo un escrito que ya lleva varios años que se llama Contar al desaparecido, que justamente articula algunas cuestiones de novelas de Bolaño con la cuestión de los desaparecidos en Argentina.
que el escrito termina más o menos así, ¿no? O sea, el caer en la cuenta de la polisemia que hay en esa palabra y del valor que tiene cada una de esas cosas. No es una que predomine sobre la otra. Pero hay un tipo de lectura que no es sin el otro. Sería quizás largo, necesitaría otro contexto para plantear, porque yo no diferencio lectura de escucha, pero o cierta lectura de cierta escucha, pero me parece que en esta cuestión del contar, del leer, es necesario el cuerpo del otro, porque una lectura que yo trato de rescatar en el libro es lo que desapareció o se trató de desaparecer, y no sin razón. O sea, hubo razones bien totalitarias para que desapareciera en la historia de la humanidad lo que en una época de la humanidad era central, que era la lectura en voz alta. O sea, la lectura silenciosa es relativamente nueva en la humanidad. Primero porque no existía forma, no había posibilidades de leer si no se ponía el cuerpo, si no se comprometía el cuerpo y la respiración. Un ejemplo básico, no había signos de puntuación. Otro, la scriptio continuum, que eran las palabras que no se escribían pero no se separaban. Por lo tanto, la única forma de que pudiera advenir un sentido en la lectura era de que se leyera en voz alta, la respiración pusiera en juego la puntuación y separara las palabras. Ahí hay una decisión, pero además hay una decisión del que lee en voz alta, un compromiso corporal. Los escritos estaban en papiros. Para desenrollar un papiro hacía falta el cuerpo, hacía falta una cierta posición del cuerpo. Para que sea escuchada la voz había que tener cierta actitud. Todos esos detalles se fueron perdiendo con el advenimiento de la lectura silenciosa, de la lectura con los ojos. La lectura con los ojos hizo que también se perdiera el valor de la voz, la importancia de la voz. Incluso algunos pensadores de la época, estoy hablando de San Agustín sobre todo, ¿no? Y de San Ambrosio, que es el primero que San Agustín descubre a San Ambrosio leyendo en voz baja y se espanta, porque no era posible. Y algunos insistían, bueno, pero por lo menos se musita, ¿no? Hay un movimiento en los labios, aunque sé que a veces uno lo hace cuando lee en silencio. El poder recuperar la lectura en voz alta me parece esencial, porque además en nuestra época, que es un pequeño periodo de tiempo, si uno lo piensa en relación a San Agustín, para acá, de San Agustín para acá, ustedes se darán cuenta que cuando yo, por lo menos que soy un poco mayor que ustedes, me parece, leíamos en voz alta en la escuela, leíamos en voz alta frente a los alumnos, y eso se ha ido perdiendo, ya no se lee en voz alta. Todo lo que acarrea esa pérdida implica una posición corporal distinta y vuelvo sobre el contar, y un no contar con, porque no se lee a otro, no se lee al que está ahí para escuchar. Elga. Sí, Raúl, justo te iba a hacer una pregunta en relación a eso, y también pensaba que cuando uno empieza a leer no tiene otra alternativa que leer en voz alta, ¿no? Como que supone una incorporación de la imagen acústica, leer. Es como una posteriori, ¿no? No sé si decir progreso, pero es una cosa que sucede después. Hay una educación que hace todo lo posible para que la lectura en voz alta desaparezca. Uh-huh. No, pero pensaba, cuando leía el libro, que la voz es áfona también, ¿no? Sí. Y me parece que, no sé si estás de acuerdo, pero que la voz, la lectura en voz alta supone necesariamente al otro, y un otro particular, que es un otro que tiene que estar ahí escuchando, digamos. Porque uno podría decir que leyendo en silencio, la voz también está presente como áfona, ¿no? Digo, por esa distinción, te pregunto. Sí, yo coincido con vos. Hay una teoría literaria que se llama teoría de la recepción, que empezó en la década del 70, más o menos, en los años 60, que hace un desarrollo bastante interesante de eso, y sobre todo para pensar de que no hay escrito, mejor dicho, que el escrito no existe sin la posibilidad de que el lector ponga de sí
para que ese escrito sea tal. No hay escrito sin lectura. Lo cual implica todo un problema para los analistas, porque todo un problema, toda una pregunta en todo caso. ¿Por qué? Porque no todo es escrito, por lo menos un tipo de escrito, el escrito en las dos dimensiones que conocemos. Hay un momento en donde Lacan habla de otro tipo de escrito, en 3 dimensiones, y al nudo lo llama escrito, ¿no? La gran pregunta en la que estoy todavía es cómo leer aquello que está en 3 dimensiones y cómo leer aquello que todavía no ha sido escrito y que quizás nunca va a ser escrito. ¿Cómo se lee lo no escrito? Bueno, me das pie para que luego del tema musical que vamos a escuchar ahora, te pregunta por un tipo particular de lectura que planteas y tomás como ejemplo, un ejemplo de la literatura, ¿no? Que conoces muy bien, que es el Don Quijote. Esa lectura secretarial, bueno, te voy a preguntar de qué se trata. Bien. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar un tema de La Portuaria y mira las nubes y verás que el cielo solo hace preguntas todo el tiempo. Sancho que le lleve la carta a su amada. Sancho baja de la sierra con la carta, una carta absolutamente caballeresca, con todos los tópicos de la caballería, dirigiéndose a su amada señora, amada dama, etc. Cuando Sancho se encuentra al bajar de la sierra con unos cabreros, le preguntan de quién era él le cuenta con qué viene, le dicen que lea la carta y Sancho no encuentra la carta. No está claro en la novela si la carta la escribió realmente Don Quijote o si se la contó, pero lo cierto es que Sancho no encuentra la carta. Entonces, frente a su angustia de que algo hay que hacer para salvar a su amo, inventa la carta. Y la carta empieza por una frase que ya desde el vamos desencadena la risa entre los cabreros, que es mi muy sobajada señora, con el significado que puede tener esa palabra, ¿no? Algo así como mi muy manoseada señora, en vez de soberana. ¿Cuáles son los efectos de ese tropiezo, de esa no lectura o de esa mala lectura? Porque además Sancho no podría haber leído la carta porque era analfabeto. Que los cabreros se ríen de la carta, porque la carta, Sancho inventa toda la carta, se ríen de las cosas que dice Sancho en la carta, y entonces dicen acá pasa algo, hay algo raro, y lo logran salvar a Don Quijote. Ahí hay una tarea secretarial de Sancho que podríamos considerar que funciona en tanto falla, o mejor dicho, funciona en tanto falla en la certeza, funciona en tanto no puede dejar de poner de sí el secretario, Sancho, no puede dejar de poner de sí en ese campo de locura en el cual él forma parte. No es solo el Quijote el que está angustiado o el que está en otro mundo, sino él está en una situación de no saber qué hacer. Entonces ese sería un ejemplo típico en donde el secretario del alienado en determinadas circunstancias no puede dejar de poner de sí, y a veces ese tropiezo, ese fallar en la tarea del secretario, que recuerdan que era la tarea de Maquiavelo, la tarea de Torcuato Tasso, la tarea de Torcuato Aceto, que eran los que hacían los tratados sobre el secretario del rey, el secretario del príncipe, en el Renacimiento, especificaban que el secretario tenía que seguir al pie de la letra lo que se decía. Los primeros decían eso. Después empiezan Torcuato Aceto, uno de ellos, Nigro es otro, a plantear que en realidad no hay forma de que el secretario, que es el único alfabeto, porque generalmente el príncipe era analfabeto, ponga de sí a la hora de traducir lo que el príncipe quiere que se diga. Sea una carta política, sea una carta de amor, lo que sea. Ese ejemplo de Sancho a mí me pareció desde el principio que lo leí muy adecuado a nuestro modo de trabajo. O sea, hay momentos en donde no se puede dejar de poner de sí. En ese poner de sí uno le es infiel, se podría decir, a aquel que nos emplea como secretario. Pero en esa falla, en ese tropiezo, se puede producir un efecto para que la cosa empiece a marchar. Yo bueno, ahora que te escucho y cuando leí el libro, no podía dejar de pensar
en el vínculo entre Fliess y Freud, ¿no? Que incluso desemboca en una denuncia de plagio, ¿no? Porque, digamos, justamente en esta lectura secretarial la cuestión del plagio está dando vueltas, digamos, ¿no? La mayoría de la gente no tiene en cuenta que el Quijote tiene una primera parte y una segunda parte. La segunda parte, primero, el Quijote es lo que inaugura el género novelístico, ¿no? Antes del Quijote no había novela. En realidad la novela que existía era la llamada novela bizantina, que tenía otra estructura, que no tenía tal como las conocemos hoy, ¿no? La novela. O por lo menos tal como la conocíamos hasta Joyce, si queremos pensar que con Joyce también hay un giro. En ese sentido hay una novedad, pero hay otra novedad mucho más importante, y es que la segunda parte del Quijote es la primera obra literaria que hace metaliteratura. O sea, es la primera obra que hace una novela sobre la novela, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en la segunda parte del Quijote, el Quijote vuelve a andar, a hacer su caballería, porque se ha enterado de que ha existido un plagio, que hay un tal Nicolás de Avellaneda que ha escrito una novela que sería la continuación del Quijote, y entonces para contradecir eso, que además era una novela de malísima calidad, pero que como era un éxito literario, un éxito real literario para la época, el Quijote, la primera novela del Quijote, la primera parte, al año ya estaba traducida al inglés, en toda América estaba, se leía muchísimo. Entonces un tal Nicolás de Avellaneda, que era un seudónimo, que no se sabe quién fue, escribió la segunda parte, un bodrio. Pero Cervantes no podía soportar ese estado, dicen algunos, cuasi de locura, digamos, o de persecución. Entonces escribió su segunda parte. En la segunda parte habla justamente de eso, lo que motiva la segunda parte es el plagio. Esos son volviendo sobre el comienzo de la conversación, de la charla, ¿a qué le llamo campo de locura? A esos instantes en donde no tiene nada que ver con que uno sea psicótico, no psicótico, neurótico, estructura tal o estructura cual, uno no deja de estar loco. Yo he tenido oportunidad de hablar con discípulos, diríamos, de Lacan, o que eran sus analizantes, o que habían formado parte de la primera camada de los que lo seguían, gente alguna que ya murió, y que me contaban, y en un seminario lo contó Eric Poch hace ya 20 años atrás, o más, el estado de locura en el que estaba Lacan cuando es excomulgado, literal. O sea, alguien que evidentemente... Manuel Hernández lo cuenta en su libro también, ¿no? Lo cuenta en su libro. Sí, sí. O sea, el trastorno subjetivo, por llamarlo de alguna manera, en el cual cualquiera puede encontrarse en determinado momento cuando ciertos soportes se vienen abajo. Ahora, porque digamos, de este campo de locura, ¿no? Vos decís, bueno, el que ocupa esta función secretarial tiene que participar de ese campo de locura, aunque vos decís no con justeza, digamos, ¿no? Y no de forma voluntaria. Bien. No es una tarea que ahora, me tengo que proponer. ¿Cómo evitar enloquecer? ¿No? Digo porque uno puede decir, bueno, en esa posición alguien puede ser tenido por loco, digamos, ¿no? Digamos, bueno, qué sé yo, no pasa nada, digamos, ¿no? Me acuerdo, hace muchos años estuve durante, no sé, 3 meses en una sala de espera con un niñito que se tapaba nariz, ojos y nariz, bueno, todos los orificios del cuerpo, como una campera así, y yo estaba en una sala de espera de un lugar donde era medicina general, sentado al lado, hablándole y pasándole unas piezas de un rompecabezas, y toda la gente me miraba y me decía, este tipo está totalmente loco, porque me veían todos los jueves, que yo, como no podía entrar a un consultorio, yo estaba ahí. Bueno, hasta que después de 3 meses la primera palabra que pronunció en su vida fue mi nombre, digamos, ¿no? Pero digo, bueno, ahí había un participar de un campo de locura, digamos, ¿no? Pero digo,
y que a uno lo tengan por loco, si uno es deseante no pasa nada, digamos, ¿no? Ahora, la cuestión es, pero, ¿y no se puede enloquecer ahí? ¿Qué evita? Digo, porque debería, ¿no? ¿Qué evita que quien ocupa la función secretarial no enloquezca, no haga una folia de...? Es que justamente ahí caemos en un concepto de locura que yo no tengo en cuenta. Ah, ok, ¿no? A ver. Cuando vos decís no se puede enloquecer, ¿qué quiere decir? Por ejemplo... Si enloquecer sería, si pensamos en foliade, sería un diagnóstico, sería un delirio, sería una paranoia, etcétera. Todos los fenómenos elementales de los cuales hablaba Lacan, todas cuestiones que yo no me planteo en mi praxis. Ajá. O sea, no me planteo. ¿Qué más loco que loco en el sentido no de diagnóstico, sino en este sentido que estamos hablando o tratando de enunciar, que poner en suspenso el sentido? O sea, la tarea del analista muchas veces no pasa por ahí, no pasa por no apresurarse en comprender y no apresurarse en poner el sentido. Eso es muy loco, eso no sucede en la realidad, en la vida cotidiana, digamos. ¿No? Es más, muchas veces los analizantes, y muchas veces cuando se empiezan a dar cuenta de en qué se metieron o por qué están en un análisis, preguntan, oiga, pero ¿qué sentido tiene? Lo pongo en el libro en determinado momento, ¿no? ¿Cuántas veces uno como analista o como analizante ha dicho, ¿qué sentido tiene venir acá? Raúl, en función de lo que vengo escuchando, porque no tuve la suerte de poder leer tu libro, te hago esta pregunta. Si el campo de lectura no es el que, en definitiva, señala el campo de locura, ¿no? Porque esto que vos contabas antes de Lacan, me quedé pensando, porque la palabra excomunión es una palabra de Lacan, ¿no? Sí. O sea, sobre un hecho que no es una excomunión en estricto sentido, ¿no? O sea, hay ahí una lectura que le hace de eso, que acota de alguna manera ese campo que lo perturba, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta es esta. Quizás no son así las cosas, en la realidad, pero pensándola, el campo de lectura no condiciona de alguna manera decir, hay un campo de locura, entonces dialogo de esta manera a partir de ahora. Lo leo como un campo de locura. ¿Cómo pensarlo, no? Porque no hay una respuesta lineal para esto, ¿no? Sí, pero sí, no hay una respuesta lineal. Yo lo que plantearía a partir de lo que vos decís es, no hay campo de locura, creo que de alguna manera eso estás diciendo, y coincido, no hay campo de locura sin un campo de lectura. Pero no es que el campo de lectura lo nomina, sino que hay la necesidad o la imposibilidad de la necesidad de aferrarse de algo para poder sostenerse. Y lo que me parece interesante plantear en el libro es aferrarse a un campo de lectura. Todos escuchamos con una lectura, ¿no? O sea, todo lo que leemos, lo leemos con una lectura en la cabeza. Todos escuchamos con una lectura. El problema es cómo hacer que esa lectura no se imponga, si ahí por ahí va quizás tu preocupación, que esa lectura no se imponga y determine un sentido. Por ejemplo, este está loco. No tiene nada que ver con eso, lo que planteo. No es que la lectura me va a dar una herramienta para que yo dictamine que ahí hay un campo de locura. La lectura solo me va a permitir poder sostenerme en ese campo del cual yo no puedo dejar de pasar a formar parte. Estaba pensando cuando vos recién hablabas que este tipo está loco, sería uno de los riesgos. Y el otro también sería, ¿qué hago acá? Claro. ¿Qué hago yo acá? Claro. ¿Qué hago en esta situación? Yo pensé que le Pero estabas ¿cuántas diciendo veces? al invitado, este tipo está loco. Sí. No lo conozco tanto como para... Se lo diría, pero tratándolo de usted, por las dudas. Sí, Pero con veces respeto, uno, por favor, con respeto. ¿cuántas veces uno siente eso? ¿Qué hago acá? ¿No? Como analista, digo. ¿Cuántas veces uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? Me parece que sí, que es como decís vos. Hay una frase que yo siempre retomo de Roland Lettier, que la dijo hace muchísimos años en Córdoba,
que después lo puso en un escrito que se llama Bataille avec Lacan, que dice que el analista es un apartado del orden social, que es un paria. Ahora, eso no es tan sencillo, ¿no? Porque vivimos en un orden social. Pero, ¿qué hay ahí de interesante para rescatar, digamos, ¿no? Porque si no se está al servicio de un orden social, como puede ser un certificado, desde lo más básico, digo, ¿no? Firmando un certificado de... Lo que no quiere decir que un analista no pueda hacer un certificado en determinado caso. Pero si no hay un fin claro, o por lo menos si desde Freud hasta Lacan inclusive se han quemado los sesos tratando de ver si el análisis es terminable o interminable, si como algunos dicen la única forma que el análisis se termine, medio en serio y medio broma, lo dice que se muere el analista, y algunos continúan el análisis aunque el analista se muera. Un ejemplo claro de eso es Pierre Rey y su libro Una temporada con Lacan. Entonces, me parece que es una tarea, para nada una tarea que tenga que ver con algo del orden del sacrificio, para nada, porque está el deseo ahí puesto en juego, pero es una tarea rara, cuanto menos rara. Raúl, dos preguntas que quizás tengan relación. Una que tiene una cierta articulación con lo que planteaba Diego y con lo que planteaba Luis respecto de, bueno, el campo de lectura leería o no leería la locura, no la designaría, sino que la leería. Pero hay dos sintagmas, eso es claro, ¿no? Campo de locura, campo de lectura. ¿Qué es lo que te permite distinguir, si eso es posible, o al menos articular dos sintagmas? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué es lo que te llevó a construir estos dos sintagmas? Que entiendo que es lo que te impulsó a escribir el libro también, ¿no? Digamos, ¿cómo lo construiste? ¿De dónde salió? ¿Cómo hiciste esa distinción? Pasaron muchos años, pero podría decir, no sé si me llama la atención la palabra distinción, ¿no? ¿Por qué habría que distinguirlos? Por un lado. Y por el otro, quizás, ahora lo pienso a partir de tu pregunta, lo que me llevó a esa distinción fue justamente hablar de una praxis en donde la llamada locura está y darme cuenta, por mi trabajo, por mi análisis, etcétera, que ni la psicopatología, aún la psicoanalítica, teñida de psiquiatría, ni las estructuras diferenciadas, psicosis, perversión, neurosis, etcétera, me permitían poder escuchar o poder estar frente a determinados momentos o impases. No sé si contesto tu pregunta, pero un poco eso es. Te voy a hacer una pregunta, me parece un poco tonta, pero la voy a hacer igual. Tiene que ver con el título del libro. Los puntos suspensivos, ¿qué función cumplen? Me parece que es justamente esto de... Ahora lo pienso. Bueno, primero, ¿qué función cumplen? O lo que vos quieras decir. Sí. Campos de locura, campos de lectura, puntos suspensivos. Ahí hay una serie que no se acaba, o que en todo caso da pie a otras cosas. Porque en realidad se agrega un subtítulo que para mí es tan importante como el título, que es lectura artesanal del analista. Que también es un subtítulo con cierta ambigüedad, ¿no? Lectura artesanal del analista, ¿es la lectura que hace el analista? ¿Es leer la praxis del análisis o el trabajo del analista como leerlo artesanalmente? ¿Es leer psicoanálisis o análisis de una manera artesanal? Etcétera, etcétera. Los puntos suspensivos quizás sean un poco mi rasgo de locura, porque siempre los pongo, y que tiene que ver un poco con algo que nunca que no se cierra. Bien, no me la dejaste picando, Raúl, porque tengo dos preguntas, y la segunda es más personal. La primera es, ¿hay una locura de escritores? Lamentablemente cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Volvemos sobre la palabrita esta tan complicada, tan ambigua y tan al mismo tiempo rica en ese sentido, que decimos cuando decimos locura. Si pensamos en locura de escritores como escritores locos,
no me interesa. Ahora, si hay, tampoco me interesa, ojo, esto no lo dije, pero tal vez en algunos ámbitos es demasiado usado y yo lo detesto, que es que para curarse hay que escribir, o el arte para curar la locura, o la famosa estabilización, o el anudamiento, o todo, etcétera, etcétera, todo lo que se habla en relación a eso, cuando se lee el Seminario 23 de Lacan de una manera muy particular, cuando se lee sin leer, ¿no? Porque ahí hay otro detalle importante. Los facilitadores de la lectura son aquellos que están más del lado de la lectura silenciosa que de la lectura en voz alta. Los facilitadores de la lectura, los que facilitan a Lacan y que la gente no lea Lacan, lo que producen, primero que hay un efecto francamente totalitario y religioso ahí, pero además lo que producen es que uno no se encuentre frente al enigma y no se encuentre frente a ese sinsentido que muchas veces es meterse en esa obra. No solo pasa con Lacan, hay muchos autores que son tan complejos como Lacan. Volviendo a tu pregunta, ¿qué sería una escritura loca más que escritores locos, ¿no? Yo lo digo en alguna parte del libro sobre el demasiado escrito, por ejemplo. Por ejemplo, si uno lee las memorias de Schreber, ¿quiénes han leído las memorias de Schreber? Lacan en el Seminario 3 rogaba por favor que las leyeran, y él se encargaba de leerlas en voz alta. Calazo tiene un hermoso libro sobre Schreber, y uno se da cuenta todo el laburo que a Calazo le significó escribir ese libro. ¿Por qué uno escribe en ese tono, en ese estado? Y bueno, uno podría decir que hay cierta locura del escritor en ese sentido. Pero eso escasea cada vez más, ¿no? Pero Raúl, ¿no te recuerda los libros de Vila Mata? Doctor Pasavento, El mal de Montano. Digo, ahí no ubicás la locura del escritor. Lo que pasa es que... No de Vila Mata, ¿no? Sino del personaje. Sí, Balzer, por ejemplo. Sí. Realmente no, porque Vila Matas es un gran escritor. ¿Qué quiero decir con esto? No, pero no te estoy hablando de Vila Matas, te estoy hablando del libro mismo, ¿no? Que el libro mismo, ¿no? Seguramente lo leíste. Sí, sí. Obvio, lo leíste. ¿Te sí, gusta Vila Matas? Vila Matas me gusta y he leído creo que casi todo lo que él escribió, pero la última novela Montevideo no la leí, que la tengo ahí en espera. Básicamente sobre Balzer, cuando escribe no solo en una de sus novelas, sino también desde siempre lo acompaña Balzer, en Bartleby y compañía ya aparece Balzer. Lo que me parece es que hay Vila Matas no deja de pensar la locura, como lo piensa la mayoría de la gente, ¿no? Vila Matas no deja de pensar a Balzer como un loco literario, pero como un loco al fin. Yo no me animo a pensar eso, o sea, no puedo pensar jamás en hacer una especie de psicoanálisis de un autor. No, pero espérate, estoy diciendo otra cosa. El personaje de Mal de Montano, sí, me parece que pone en escena una locura del escritor, que es la necesidad de salir corriendo a escribir, es decir, de aislarse, sí, ¿no? sí, Que ahora todo te es entiendo. escribible, digamos, ¿no? El mundo se transforma Uh-huh. en una necesidad implacable Ahora de ser entiendo. escrita. Me parece que Lo que ese es pasa un es que modo. en ese caso habría que preguntar qué es lo que está motivando eso. Tiene una escena muy rápida que a mí siempre me conmocionó y siempre sigo pensando. ¿Se acuerdan de la película Cigarros, sobre el guión de Paul Auster? Uh-huh. Hay una escena en donde, no me acuerdo del rubio, el actor principal, ¿cómo se llama? Harvey Keitel, ¿no? No, el otro. Ah, el otro. Ah. ¿Cómo? William Hart. William Hart. Se hace un sándwich y está frente a su Olivetti, digamos, ¿no? Y está escribiendo. Y se pone el sándwich en un platito al lado de la mesa. Y el tipo está escribiendo, y bueno, la novela o el guión y la película habla de eso, de los avatares de un escritor, digamos, ¿no? Entonces está escribiendo y en determinado momento se le cae el sándwich al piso. El tipo estaba con hambre por la escena previa. Y hay un instante en donde el director, no me acuerdo quién es el director, que me parece magistral, sigue la mirada del tipo y la mano del escritor, agachándose para levantar el sándwich, y en determinado momento ve lo que está escribiendo, deja el sándwich y sigue escribiendo. Bien, y me das pie para la última pregunta, que es la personal. Vos decís que
Cervantes en sus prólogos convoca a un lector. En ¿no? todos. En sí. todos, ¿no? ¿Qué lector el de Raúl Vidal? ¿Un lector caníbal? Absolutamente. Caníbales lectores. Bueno, estamos terminando ya la entrevista. En general nos gusta que los últimos minutos el entrevistado pueda despacharse con lo que le quedó pendiente o lo que nos quiera contar. ¿Puedo leer algo? Me Sí. gustaría leer una partecita. A ver si la encuentro rápida. En función de esto que creo que estuvieron conversando sobre Kafka, quizás no sea lo mismo, pero hay una nota a pie de página. Cuando presenté el libro hace unos años en La Rioja, la persona que lo presentó, que era una persona que habían invitado, que yo no conocía, que era de la Facultad de Letras, se enojó mucho por la cantidad de citas a pie de página o de notas a pie de página. En realidad el libro, ahí hay una locura, digamos, de escritor, ¿no? Hay como más de 300 notas a pie de página. Y una de las más largas dice así: porque estoy trabajando ahí en ese capítulo el enigma tal como lo entiende Lacan en el seminario 23. Y entonces dice, cito Lacan: el enigma consiste en la relación de E mayúscula con E minúscula, o sea, una enunciación tal que no se encuentra su enunciado. Es un asunto de enunciación, y la enunciación es el enigma llevado a la potencia de la escritura. Vale la pena detenerse en eso, termina la cita de Lacan. El 11 de mayo del 76. Y ahí hay una nota a pie de página que dice así: es conocido que en este seminario Lacan se ocupó de Joyce, y es también en este seminario donde Lacan, de la mano de Stephen Dedalus, en la sesión del 13 de enero del 76, señaló lo que un analista no debería dejar de tener presente si hay que descifrar un enigma. El análisis no podrá dar al mismo, o sea, al enigma, más que una respuesta completa y especialmente boluda. Ciertos lectores, que podríamos considerar normativizados, no serán muy proclives a seguir este consejo lacaniano. Incluso otros de quienes se puede estar seguro que sabían leer, aunque la lectura no siempre tiene que ver con el saber, como es el caso de Ricardo Piglia, tampoco estarían muy de acuerdo con no intentar una respuesta consistente al enigma. Por ejemplo, cuando indica Piglia que el procedimiento de relacionar por caminos extraviados lo que ha vivido con lo que ha escrito, percibir fragmentos de realidad cifrados en los textos, es una de las claves del efecto Kafka. No es extraño resbalar en la cáscara de banana del sentido, a veces más, a veces menos. Conjeturamos que Franz Kafka exige una lectura freudiana, mientras que James Joyce convoca a una lectura lacaniana. En los dos casos hay enigma, pero en el primero la respuesta se buscará a través del desciframiento según las leyes del significante y del predominio del simbólico, en tanto que en el segundo la respuesta al enigma no podrá ser otra que una respuesta boluda, salvo que el lector concernido se vanaglorie de formar parte de la caterva de 3 siglos de universitarios soñados por Joyce para ocuparse de su obra. Eso. Bien. Bueno, no son muchos los analistas que están dispuestos a que cuando abren la boca digan boludeces. Bien. Bueno, y si hay un lugar para decir boludeces es el análisis, ¿no? Como decía Conini, el gran Conini. Sí. Que lo importante no es decir boludeces, sino decirlas con énfasis. Sí. Bien, bueno. Muchas gracias, Raúl. Gracias la verdad que en tu viaje desde Córdoba, que hayas podido hacer una parada en Pulsión de Radio, y bueno, y nos estuviste trabajando con los campos de locura y de lectura, ¿eh? Bien, bueno, y nos estamos despidiendo. Nuestro próximo programa va a ser el 24 de marzo. Vamos a tener como invitado especial a Juan Dobón, y vamos a tener también un nuevo protagonista de nuestra agenda cultural, Gabriel Nicola, con una conocida de nuestra agenda cultural, que es Daniela Pez-Klein. Pero bueno, vamos a tener un programa que realmente nos va a gustar tener, ¿no? Como todos. Sí, la verdad que sí. Hasta el próximo viernes. Muy bien. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late.
y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.